Buen día. Vamos a ver el día de hoy la clase linfoma no Hodgkin. Ya en la clase previa de linfomas Hodgkin hablamos un poco de las adenopatías y el abordaje del paciente con adenopatía. Entonces vamos a pasar directamente a lo que es el linfoma no Hodgkin. Este es un grupo heterogéneo de neoplasias malignas que se originan en los ganglios linfáticos o tejido linfático extraganglionar. A diferencia de la enfermedad de Hodgkin, el linfoma no Hodgkin puede iniciarse dentro del ganglio o bien en tejido linfático extraganglionar, situado, por ejemplo, en el tubo digestivo, en pulmones, etc. El 90% de los linfomas no Hodgkin se originan en los linfocitos B y ocupa más o menos el 4% de todos los tumores malignos. 50% más frecuente en varones que en mujeres, y la incidencia se ha observado que ha ido aumentando al paso del tiempo en los últimos años. No se sabe exactamente por qué. Se piensa que pudiera ser por el envejecimiento de la población, ya que esta es una enfermedad que afecta en mayor o con mayor incidencia conforme avanza la edad, por la aparición del SIDA, ya que es mucho más frecuente en pacientes que tienen infección por el virus del VIH, por la exposición ambiental o profesional a algunas sustancias como pesticidas o herbicidas, o tal vez porque ahora contamos con mejores métodos diagnósticos y en los años anteriores tal vez no se llegaba al diagnóstico. Muchos pacientes fallecían sin tener un diagnóstico preciso del linfoma no Hodgkin. No se sabe exactamente por qué se origina la neoplasia, no se sabe cuál es su etiología, pero se han encontrado algunos factores de riesgo asociados. Uno de ellos son los factores genéticos. Se ha observado mayor riesgo entre hermanos y familiares de primer grado de pacientes con linfoma no Hodgkin. Aquellos pacientes que tienen alguna alteración del sistema inmune tienen más riesgo también de padecer linfoma no Hodgkin. Por ejemplo, pacientes que toman de manera crónica inmunosupresores porque tienen alguna enfermedad autoinmune o porque han recibido algún tipo de trasplante y requieren tomar inmunosupresión de manera crónica. Pacientes que tienen enfermedades autoinmunes como artritis reumatoide, síndrome de Sjögren, lupus eritematoso, tiroiditis, tienen también mayor riesgo de padecer linfoma no Hodgkin. Como ya decía, la exposición ambiental o profesional a pesticidas, herbicidas y algunos solventes como el benceno también aumentan el riesgo. Y también esta enfermedad del linfoma no Hodgkin se ha asociado con algunos procesos infecciosos como el virus de Epstein-Barr, principalmente el linfoma no Hodgkin de tipo Burkitt, aunque aquí también no se ha demostrado una causa directa entre el virus y la neoplasia. Sí se ha observado una mayor incidencia de infección en pacientes que tienen el linfoma no Hodgkin que la población general. Otro agente que se ha asociado es el Helicobacter pylori. Este se ha asociado principalmente con los linfomas no Hodgkin tipo MALT o maltomas, que están asociados a mucosas. Y aquí se ha observado que cuando el linfoma o el maltoma se encuentra solamente en la mucosa del tubo digestivo y se encuentra el Helicobacter, al erradicar el Helicobacter pylori, podemos desaparecer prácticamente el linfoma. No así cuando este ya ha rebasado a otras capas del tubo digestivo. El VIH, bueno, ya decíamos que es un mayor riesgo para padecer esta neoplasia, la cual afecta más o menos al 5% de los pacientes con VIH. El linfoma de Hodgkin se presenta más o menos en el 5% de los pacientes. El virus de la hepatitis C también se asocia con el desarrollo de linfomas no Hodgkin y algunos otros agentes como la borrelia, la clamidia o el Campylobacter jejuni. ¿Cuál es el cuadro clínico? Bueno, la manifestación clínica más frecuente es adenopatía. En un 60-80% de los casos es una adenopatía no dolorosa, de consistencia firme o aulada. Y lo más frecuente es que se localice en la región cervical. Algunos otros sitios que se encuentran de fácil acceso a la exploración física, bueno, en las axilas o en región inguinal hasta en un 18% de los casos. Y cabe señalar que esta enfermedad tiende a ser más diseminada que la enfermedad de Hodgkin. Veíamos que la enfermedad de Hodgkin tiende a afectar más del diafragma hacia arriba al momento del diagnóstico. En el linfoma no Hodgkin, al momento del diagnóstico podemos encontrar enfermedad en cualquier sitio del cuerpo, ya sea en ganglios o incluso fuera de los ganglios.
Aquí también se presentan síntomas B. Los síntomas B se presentan en el 25% de los casos de linfomas no Hodgkin, y son, ya sabemos, fiebre mayor de 38 grados, generalmente intermitente, diaforesis nocturna y pérdida de peso del 10% sin una causa justificada. Como esta enfermedad puede iniciar fuera de los ganglios linfáticos, bueno, el paciente puede acudir por otra sintomatología. Y esto va a depender de la localización de la tumoración. Por ejemplo, si el tumor se encuentra en el tórax, bueno, el paciente puede acudir con tos, con dolor torácico, con disnea o compresión de la vena cava superior. Cuando se encuentra en abdomen, el paciente puede tener dolor abdominal, puede haber datos de distensión, datos de oclusión intestinal o compresión de ureteros. Cuando hay afección al sistema nervioso central, puede haber afección de pares craneales, irritación meningia, cefalea, letargo, convulsiones, dolor lumbar o debilidad de miembros inferiores. Esto último cuando el tumor se encuentra dentro del canal raquídeo y comprime la médula espinal. Es muy importante cuando tenemos un paciente ya que estamos sospechando diagnóstico de linfoma no Hodgkin en cerebro. Es muy importante a estos pacientes hacer determinación de virus de la inmunodeficiencia humana, ya que se ha observado una mayor incidencia de afección a cerebro por linfoma en estos pacientes VIH positivos. Puede iniciarse el linfoma en testículos, en donde hay un crecimiento indoloro, en la piel, y aquí se manifiesta generalmente por placas o nódulos que pueden estar muy localizados o afectar varias partes del organismo, del cuerpo. Y también se puede iniciar en la médula ósea y aquí se va a manifestar con datos de pancitopenia. Aunque no es frecuente, ocurre en menos del 10% de los casos, sí puede llegar a afectar la médula ósea. ¿Cómo vamos a establecer el diagnóstico del linfoma no Hodgkin? Bueno, mediante historia clínica y exploración física exhaustiva para buscar los sitios que se encuentren afectados. Es bien importante hacer biopsia del tejido afectado y aquí es lo mismo que la enfermedad de Hodgkin. Idealmente tenemos que enviar un fragmento del tejido afectado o un ganglio completo de ser posible para que el patólogo pueda establecer el diagnóstico. El patólogo, bueno, además de hacer algunos otros marcadores, generalmente hace la determinación del CD20. Esto es muy importante no nada más para el diagnóstico, sino también para tratamiento, como vamos a ver más adelante. Los estudios de laboratorio útiles, bueno, la biometría, que generalmente es normal. Hay que recordar que la enfermedad se encuentra en los ganglios y la función de la médula ósea se encuentra conservada en la gran mayoría de los pacientes, excepto cuando hay infiltración de la médula ósea por el linfoma, que ya dijimos ocurren en menos del 10% de los casos. El perfil bioquímico generalmente es normal y lo que podemos llegar a encontrar es la deshidrogenasa láctica elevada, que esta está asociado a mal pronóstico y también nos es de utilidad para dar seguimiento a nuestro paciente durante el tratamiento, ya que esta enzima pues, se va a ir normalizando conforme vaya disminuyendo la actividad tumoral y también nos puede ser de utilidad al momento de iniciar la vigilancia de nuestro paciente. Una vez que terminamos todos los ciclos de quimioterapia, podemos estar monitorizando la enzima para detectar recaídas en caso de que ésta se eleve. Estudios de imagen útiles, bueno, la teletórax, que es lo más sencillo, el TAC de tórax de abdomen y pelvis, que es de gran utilidad para determinar si hay adenopatías en estos sitios y poder estadificar a nuestro paciente. En la resonancia magnética nuclear, de gran utilidad cuando estamos pensando que hay afección a cerebro o a la médula espinal. Y el PET scan, que igual que la enfermedad de Hodgkin, nos es de gran utilidad sobre todo para darle seguimiento al paciente y detectar recaídas tempranas. Otra utilidad del PET scan es que en muchas de las ocasiones al terminar nuestro tratamiento, el paciente queda con adenopatías residuales y no sabemos si esa adenopatía tiene actividad tumoral o no dentro. Cuando están disponibles, por ejemplo, en el cuello o en las axilas, que son de fácil acceso, podemos tomar una biopsia y enviarla al patólogo para que nos diga si todavía hay actividad tumoral o no. Pero cuando esa adenopatía está en el tórax o en el abdomen, implicaría llevar al paciente a un procedimiento quirúrgico mayor con riesgos y costos, obviamente. Entonces ahí es de gran utilidad el PET scan, ya que nos va a decir si hay actividad tumoral o no dentro de esos ganglios
y si el paciente requiere más tratamiento o no. Y por último, el aspirado y biopsia de médula ósea, que ese sí lo realizamos de manera rutinaria a todos los pacientes con linfoma no Hodgkin, ya que la afección de médula es más frecuente que la enfermedad de Hodgkin. Hay diferentes clasificaciones histológicas de los linfomas no Hodgkin. Se están actualizando continuamente, se están modificando, están agregando variedades o cambiando variedades histológicas. Esta que ven en la diapositiva es la clasificación más sencilla, es la Working Formulation, que divide a los linfomas en 3 grandes grupos: el grado bajo de malignidad, grado intermedio de malignidad y grado alto de malignidad. Es muy importante conocer a qué tipo de histología corresponde a la neoplasia que tiene nuestro paciente, ya que en base a eso nosotros vamos a diseñar el mejor tratamiento y también obviamente tiene implicaciones pronósticas. Dentro de los de grado bajo de malignidad, estos son linfomas que tienen un curso indolente, es decir, tienen un crecimiento ganglionar muy lento, porque la duplicación celular es muy lenta en estos linfomas. Tiene una supervivencia prolongada, aún sin tratamiento. El paciente puede vivir mucho tiempo con las adenopatías, creciendo progresivamente, pero estas variedades histológicas no las podemos curar con quimioterapia, porque al momento de aplicar quimioterapia muchas de las células neoplásicas se encuentran en reposo, por lo tanto van a ser insensibles a la quimioterapia no las va a destruir y esas células tarde que temprano van a crecer nuevamente y a formar nuevamente el tumor. Estos pacientes de grado bajo de malignidad no podemos curarlos con quimioterapia, tenemos que utilizar un trasplante de células hematopoyéticas para ofrecer curación. Dentro de este grupo, el más frecuente es el linfoma folicular de linfocitos pequeños. Después tenemos el grado intermedio de malignidad, en donde aquí observamos el linfoma difuso de células B grandes, que es la variedad histológica más frecuente de todos los linfomas no Hodgkin. Se presenta más o menos en un 30% de los casos. Y por último tenemos el grado alto de malignidad, que estos son linfomas que tienen un crecimiento agresivo, tienen un crecimiento muy rápido de sus adenopatías. La supervivencia es corta si no hacemos algo rápido, si no ofrecemos tratamiento rápido. Y debido a que la división celular es acelerada, la división celular de la neoplasia, pues tenemos gran posibilidad de curar a estos pacientes al utilizar quimioterapia. Y aquí, bueno, tenemos los tipos histológicos: el inmunoblástico, el linfoblástico y el linfoma tipo Burkitt. En los linfomas no Hodgkin, una vez que ya tenemos la exploración física, los estudios de laboratorio, los estudios de imagen, el diagnóstico por biopsia, entonces ahora sí podemos estadificar la enfermedad y saber cuáles son los sitios que están afectados. Y para esto utilizamos la estadificación Ann Arbor, que es la misma que utilizamos para la enfermedad de Hodgkin, que lo divide en 4 grupos: Ann Arbor 1, afección de un solo grupo ganglionar; Ann Arbor 2, 2 regiones ganglionares del mismo lado del diafragma; Ann Arbor 3, afección de ambos lados del diafragma; y el Ann Arbor 4, cuando hay afección difusa de órganos como el hígado, pulmones o médula. Además, podemos clasificarlo como A, si hay ausencia de síntomas B, o B, si hay presencias de síntomas B. Entonces podemos tener Ann Arbor 1A, 1B, etc. Se han detectado algunos factores de mal pronóstico para los pacientes con linfoma no Hodgkin, que son edad mayor de 60 años al momento del diagnóstico, etapas Ann Arbor 3 o 4 al momento del diagnóstico, afección de 2 o más zonas extraganglionares, mal estado general, es decir, un ECOG mayor de 2, y deshidrogenasa láctica elevada al momento del diagnóstico. Y podemos ver en la tabla que los pacientes de bajo riesgo son aquellos que no tienen factores de riesgo, que solamente tienen uno, y tienen una supervivencia de 5 años de un 72%. En contraste, aquellos pacientes de alto riesgo que tienen 4 a 5 de estos factores mencionados, tienen una supervivencia de 5 años solo de un 26%. Entonces, de manera general podemos decir que los pacientes con linfoma no Hodgkin tienen peor pronóstico que los pacientes con enfermedad de Hodgkin. ¿Cuál es el tratamiento que podemos ofrecer a nuestros pacientes? Bueno, para los linfomas de grado bajo de malignidad, que ya dijimos no los podemos curar con quimioterapia, tenemos que ser poco agresivos
con el uso de los agentes quimioterapéuticos, porque hay que recordar que estos agentes pueden traer consecuencias a largo plazo. Entonces son pacientes que no vamos a curar con quimioterapia, lo que queremos es reducir la enfermedad al máximo, lograr remisión en ese momento para mejorar la calidad de vida de nuestro paciente, pero sabemos que a largo plazo la enfermedad va a recaer. ¿Cuánto tiempo después? Pues es muy variable, pueden ser meses o años incluso, en que el paciente esté sin enfermedad, pero sabemos que tarde o que temprano el linfoma va a regresar y tendríamos que regresar nuevamente a la quimioterapia. Hay diferentes esquemas o incluso medicamentos solos que se pueden utilizar. Los más utilizados es la combinación del RCBP, que es rituximab, que es un anticuerpo monoclonal anti-CD20. Ya veíamos al momento del diagnóstico que es muy importante que el patólogo nos diga si nuestro linfoma es CD20 positivo o no, para saber si podemos utilizar el rituximab como parte del tratamiento. Bueno, y este anticuerpo se combina con medicamentos como la ciclofosfamida, la vincristina y la prednisona. Es el RCBP. Otro esquema un poco más tóxico es el FCR, que es fludarabina, ciclofosfamida y rituximab. Y esto, como les digo, lo podemos estar repitiendo cada cierto tiempo dependiendo de la evolución que tenga nuestro paciente. Generalmente se aplican 6 ciclos, se aplican cada 21 días, cada ciclo, por 6 ciclos. Y posteriormente el paciente, si entró en remisión, si se quitó la enfermedad, pues sigue un periodo de vigilancia en donde vamos a estar monitorizando que la enfermedad no regrese. En caso de regresar, podemos utilizar nuevamente el esquema de quimioterapia o cambiar por algún otro esquema. Si queremos curar a este paciente, bueno, al final de nuestros esquemas de quimioterapia, una vez que logramos la remisión inicial, tenemos que llevar al paciente a un trasplante de células hematopoyéticas para poder ofrecer curación. Obviamente el paciente pues tiene que reunir ciertas características y condiciones clínicas para poder acceder a un trasplante de células hematopoyéticas. Y en los linfomas de grado intermedio o grado alto, que dijimos, estos pacientes sí tienen muchas posibilidades de curarse solamente con quimioterapia sin necesidad de ir a un trasplante. Bueno, aquí usamos quimioterapia combinada, también utilizamos el anticuerpo, el rituximab, pero se va a combinar también con quimioterapia, pero estamos agregando un agente extra, que es la doxorubicina. Es muy semejante, el RCHOP21 es muy semejante al RCBP, pero estamos agregando la doxorubicina. ¿Por qué no lo agregamos en los de bajo grado de malignidad? Bueno, porque la doxorubicina tiene una dosis tope, ya que es cardiotóxica, entonces no podemos estarla utilizando una y otra vez. Pero estos pacientes de linfoma de grado intermedio o alto, dije, tienen alta probabilidad de curación y es muy probable que aplicando estos ciclos cada 21 días por 6 a 8 ciclos, es muy probable que los pacientes logren la remisión completa y queden curados de su enfermedad. En caso contrario, en aquellos pacientes que tienen enfermedad resistente a la quimioterapia o que tienen recaída, bueno, hay que utilizar esquemas alternativos de quimioterapia y llevarlos a un trasplante autólogo o halogénico incluso de células hematopoyéticas. Otras opciones, bueno, la radioterapia y la cirugía pueden ser utilizadas en algunos casos como complemento de la quimioterapia. La cirugía en sí misma no es un tratamiento curativo para los linfomas Hodgkin ni para los linfomas no Hodgkin. La cirugía nos puede ayudar pues para obtener una biopsia, para resolver un proceso de obstrucción intestinal por el tumor o una perforación intestinal, etcétera, pero no es parte propiamente del tratamiento. Esos pacientes de todos modos tienen que recibir alguna forma de tratamiento de los que ya mencioné. Y el trasplante autólogo o halogénico son utilizados sobre todo en aquellos pacientes de alto riesgo, por ejemplo, un estadio en Arbor 4, que sabemos que ese paciente muy seguramente va a recaer después de la quimioterapia, pues tenemos que llevarlo a un trasplante autólogo una vez que hemos terminado nuestros 6 ciclos de quimioterapia. O bien aquellos pacientes que recaen, el paciente ya terminó su quimioterapia, está en vigilancia y a los 6 meses o a los 12 meses tiene una recaída de la neoplasia. Bueno, tenemos que dar nuevamente quimio para reducir lo más posible la neoplasia y entonces sí llevarlo a un trasplante autólogo halogénico y poder curar a este paciente. Muchas gracias.